Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con condensadores multicomponentes. Vamos a vamos a entrar con otro tema que es condensadores multicomponentes con incondensables y vamos a tratar de también abarcar el tema de condensadores multicomponentes pero con inmisibles, ¿sí? Esas dos clasificaciones que son las más complejas, sobre todo la de incondensable. Bueno, cuando hablamos de condensadores, dijimos que, en general en el teórico de condensadores, dijimos que los condensadores, existía la posibilidad en los condensadores, sobre todo de mezclas multicomponentes, que existiera la presencia de incondensables. La presencia de incondensables hace que, habíamos dicho en el teórico, que los condensadores tengan una performance bastante menor de la que normalmente tienen cuando condensan un solo componente, ¿sí? Yo les voy a... lo que vamos a hacer es, les voy a explicar un poco cómo es el proceso de los, o qué efectos generan los incondensables, y después vamos a ir a cómo se resuelven, pero de una forma muy simple, pero la parte teórica de cómo se resuelve, el concepto, y después sí les voy a presentar videos, en otro video adicional, como la forma de resolución propiamente dicha, ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla. Perdón. Y vamos a ver, perdón, acá. Fenómeno difusional. El fenómeno difusional, básicamente, como habían visto ustedes en química general o en alguna otra materia, se produce cuando hay concentración alta de una determinada molécula, átomo o sustancia en un lugar, sobre todo por ejemplo en fase gaseosa, y hay una parte de ese espacio ocupado que no tiene esa misma concentración. Es un fenómeno de concentración. La ley de difusión implica que al cabo de un tiempo esa difusión se va a lograr hacia todo el espacio posible, ¿sí? Si ustedes ponen un gas o inyectan un gas en un lugar, ese gas, si es un gas diferente al que está presente, va a difundir, se va a mover hasta ocupar o tratar de estar a la misma concentración en cualquier lugar de ese lugar donde ustedes lo ven. Ese es el fenómeno difusional, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué eso afecta a la transferencia de calor en condensadores? Bueno, como dijimos, estos gases, ¿sí?, no condensan, y por lo tanto, al no condensar, vamos a ver en este caso en particular, al no condensar, supónganse que esto sería una vista parcial a la mitad de un tubo. O sea, el tubo es de todo este largo y otra distancia similar, o sea, está a la mitad. Esta es la línea, digamos, esta sería la línea digamos, de la diametralmente opuesta entre los dos pares del tubo. Esta es una y habría otra para allá. Acá está la vena, o sea, la parte central de difusión. Nos fijamos acá, tenemos moléculas de gas, que son las rojas, y moléculas, que son las estrellitas, son moléculas del incondensable. A medida, el proceso de condensación se produce en el tubo, o sea, en contacto, que el tubo está en contacto con un líquido refrigerante. Ese refrigerante baja la temperatura y por lo tanto cuando las moléculas estas golpean sobre la superficie del elemento refrigerante, se van a condensar y van a salir de servicio, o sea, van a salir de la fase gas. Con lo cual, al cabo de un tiempo, va a suceder esta situación. ¿Qué va a pasar? Que acá va a haber una concentración mayor de moléculas para condensar que en esta zona. Y que las pequeñas moléculas estas que están
invadiendo, van a empezar a concentrarse, porque son las únicas que no se condensan. Al no condensarse, no se evacúan, con lo cual quedan almacenándose. Y eso tiene doble efecto. Por un lado, hay un efecto positivo, que es el efecto de transferir estas, acá hay una diferencia de concentración de las moléculas que van a condensar, que hay poca cantidad y acá hay mucha cantidad, el efecto es en este sentido, pero también hay un efecto en el sentido contrario de estas moléculas que están aquí y que molestan la transferencia de masa de estas moléculas que están en rojo, ¿sí? Es decir, hay un efecto de transferencia de difusión en este sentido y hay un efecto de difusión en el sentido contrario. A su vez, estas moléculas forman como una especie de barrera que hace que la molécula, cuando golpea con cada una de estas, digamos, cambie su recorrido. Entonces la llegada de moléculas nuevas para condensarse va a ser ralentizada, o sea, va a ser a menor velocidad. Lógicamente, porque el efecto difusional en este sentido está contrarrestado por la barrera y la oposición que generan a la trayectoria libre de una molécula, de cualquier molécula. Por ejemplo, de esta molécula, la trayectoria libre se va a ver bastante impedida por la presencia de las moléculas de gas que no condensan. Ese es el efecto que pasa. Y entonces, ¿cuál es el verdadero problema de esto? No debería ser un problema. Sí, es un problema, porque acá, cuando estamos hablando de incondensables, tenemos un efecto. La transferencia de calor, y la transferencia de calor, nosotros, ¿se acuerdan? Teníamos un H y un U, que es el coeficiente de transferencia de calor, y los H son los coeficientes peliculares de transferencia de calor. Y en realidad los coeficientes peliculares no son otra cosa más que una medida de cuán fácil o difícil es transferir el calor. Entonces nosotros tenemos ya de por sí resistencias a la transferencia de calor. El H, si el H es bajo, o si el H es alto, me indica, si es bajo, que la resistencia a la transferencia de calor es más importante. Si es alto, me indica que es menos importante, o sea, que puedo transferir calor más rápido, ¿sí? Entonces, ese H marca la resistencia a la transferencia de calor. Pero en este caso, puedo tener un excelente H cuando esta molécula pega en la pared y se condensa. Y puedo tener H de condensación, que ustedes saben que los H de condensación, ya los vimos, son Hs grandes, importantes, más importantes que la transferencia por simple convección, sino por el cambio de fase. Hay una transferencia de calor importante. Pero el otro fenómeno, que es este fenómeno difusional, agrega una resistencia adicional. Esa resistencia adicional es una resistencia a la transferencia de masa. Entonces acá tengo dos problemas. Por un lado, la normal dificultad en transferir el calor de un medio a otro, que eso es algo normal, y a su vez la dificultad adicional de transferir masa de un extremo a otro para que se pueda producir la transferencia de calor. Esos dos fenómenos tienen que estar contemplados en el análisis que hagamos de condensación, en el caso de condensación con incondensable, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de lo que se produce. Si vieran, los puntitos rojos son vapor, el vapor que está circulando, y si se fijan en esta zona, ven más cantidades, es una forma de verlo, y a medida que me desplazo en este sentido, la proporción de moléculas de vapor es mayor, ¿sí? Esta es la superficie fría y esta es la superficie del condensado. La transferencia de calor, como habíamos dicho, siempre se produce entre el vapor y la película de condensado, ¿sí? Entonces tenemos, como dijimos, dos resistencias. Una resistencia a la transferencia de calor propia, normal, de un proceso de transferencia de calor, en este caso un proceso de transferencia de calor por
por condensación, y la resistencia de transferencia de calor por difusión, que es una resistencia de transferencia de masa. ¿Sí? En definitiva, esto se reduce a este resultado. Como hay una resistencia a la transferencia de calor, más una resistencia a la transferencia de calor por transferencia de masa, básicamente lo que hacemos es trabajar con esta fórmula. Esta fórmula yo la saqué del Kern, ¿sí? Que es básicamente una fórmula, digamos, para este tipo de cálculo, que tiene una lógica razonable y que es la que se aplica, y la que vamos a ver en los ejercicios. Si se fijan, lo que dice esta fórmula es lo siguiente: la transferencia de calor entre el gas y el condensado, que era lo que decíamos acá, entre el gas, vapor, y o sea, la vena de gas, del gas que se va a condensar, y el condensado, ¿sí? Por el coeficiente de transferencia de esa relación, de esa condensación, más el fenómeno de transferencia de masa y su impacto sobre la resistencia de calor. Fíjense que acá no entra en cuenta la temperatura, sino tiene en cuenta, ya la vamos a ver, el K de difusión, el delta H de condensación, y la diferencia de presiones de vapor entre la presión de vapor de la mezcla y la presión del vapor del condensado. ¿Sí? Este impacto es el fenómeno difusional. ¿Sí? Esto es lo que ocurre de un lado del equipo, es decir, donde estábamos hablando, en este lado del equipo, ¿sí? En esta parte del equipo, o sea, de acá para acá, ¿sí? O la interfaz entre esto y el resto de la vena de gas, ¿sí? Esto va a ser igual, esto va a ser igual a HI0, es decir, en este caso, si yo lo estoy hablando de la carcasa, HI0 es en el tubo que va el refrigerante, por la temperatura del condensado menos la temperatura de la pared. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Y bueno, la temperatura de la pared es esta, y la temperatura del condensado es esta. ¿Sí? Esta diferencia va a hacer que se transfiera calor en el sentido así. ¿Sí? Más caliente, menos caliente, esa va a ser un delta T, y ese delta T va a generar la transferencia. O sea, ¿por qué? Porque de lo contrario, el condensado no se va a producir. ¿Por qué? Porque si no hay una diferencia de temperatura, no va a haber posibilidad de que se condense. Esa diferencia entre la película de condensado, que a su vez hace que se transfiere el calor desde aquí, acá, al condensado, y desde el condensado hasta, incluyendo a la superficie fría. ¿Sí? Este va a ser la transferencia de calor entre el condensado y el refrigerante, llamémoslo así. ¿Y esto qué va a ser igual? Y bueno, como yo estoy hablando de un lado y del otro, al coeficiente global de transferencia de calor, o sea, lo que estoy haciendo, un lado es igual o sea, el calor de un lado, el calor que se transfiere en un lado, es igual al calor que se transfiere en el otro. Y eso es igual al calor que se transfiere. Que es lógica la relación. Y el calor que se transfiere en general va a ser el U, el coeficiente global de transferencia de calor, por la diferencia entre la temperatura del gas, de la vena de gas, menos la temperatura de la pared. Este U es el problema. ¿Sí? Y este TC es el otro problema. ¿Sí? O sea, lo que nosotros vamos a hacer en los equipos, ya lo vamos a ver, es calcular primero TC para poder calcular después U. ¿Sí? Pero por eso el cálculo es totalmente diferente. En el otro, nosotros, es totalmente diferente la última parte, ¿no? En los otros equipos, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? En los otros equipos, nosotros agarrábamos y calculábamos los H del lado de la carcasa, del lado del tubo, y hacíamos un coeficiente de transferencia de calor. Ahora no podemos hacer un coeficiente de transferencia de calor porque el coeficiente global de transferencia de calor tiene que tener en cuenta el fenómeno de transferencia de calor propiamente dicho, que es la condensación, y el fenómeno de transferencia de calor producido
o dificultad de la transferencia de calor, la resistencia adicional producida por la transferencia de masa. Eso es, entonces bueno, voy a dejar de proyectar acá y voy a subir la forma de resolución. Bien, acá, que es en el archivo este que les voy a subir, está más o menos relatado qué es lo que hay que hacer, ¿sí? En este caso está tomando datos de un ejercicio, así que por eso habla de octano, hidrocarburos e hidrógeno, ¿sí? Es una mezcla de hidrocarburos e hidrógeno, toma octano como la molécula media, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, la forma de calcular un equipo que tiene fenómenos difusionales, o sea, cuando hay incondensables, es en principio similar. El balance de masa por intervalo se hace con given find sin ningún problema, ¿sí? Y en el balance de masa se debe incluir el incondensable en las sumatorias por componentes de vapor, pero no se puede sumar en la sumatoria de componentes del líquido. Ya lo vamos a ver en un ejercicio en particular, pero cuando hacemos I1 más I2 igual a I total, si tuviéramos un incondensable sea uno de ellos, tendría que ser solamente uno de los componentes. Es decir, yo puedo poner todos los componentes que condensan en la fase vapor, pondré todos los componentes, incluido el incondensable. Y en X, que es en el líquido, voy a poner todos los componentes, a excepción del incondensable, porque el incondensable no va a condensar, no va a estar en esa fase. La sumatoria de los X va a ser igual a 1, pero va a ser el resultado de cada uno de los componentes que condensan, no los que no condensan. Vamos a sacar una temperatura de puntos Rocío, pero no vamos a tener en cuenta el incondensable, no lo vamos a tomar en cuenta, precisamente porque la temperatura, de entrada del punto Rocío no va a tener en cuenta ese elemento. El balance de energía por intervalo se hace de la misma forma, ¿sí? Pero en el caso, y siempre va a ser en el estado vapor, se va a considerar el incondensable, pero en el estado líquido nunca se va a considerar el incondensable. Obviamente, entonces cuando hago el balance de energía, en el vapor sí lo contemplo, en el líquido no lo contemplo. Bien, el problema acá, el área de intercambio inicial para tener en cuenta, se puede tomar un valor exactamente igual, pero el problema está acá en el coeficiente de transferencia global, ¿sí? Cuando hago el coeficiente global, o sea, voy a sacar los H, voy a hacer básicamente lo mismo, pero cuando llego al coeficiente global de transferencia de calor, es ahí donde me paro. Me paro porque voy a aplicar, o voy a tratar de sacar el cálculo de difusividades para poder obtener esas dos términos. El H yo lo calculé, pero después yo tengo que calcular el otro factor, que es el que tiene que ver con la difusividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a trabajar, ahí le paso, con una ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación es la ecuación de Gilliland, ¿sí? La ecuación de Gilliland, en este caso, contempla dos cuestiones. Primero, cuando tenemos fenómenos difusionales, los fenómenos difusionales son en dos elementos, se puede ver la difusión. Es decir, un elemento y otro elemento. Entonces, si yo tengo una mezcla multicomponente y un incondensable, tomo la mezcla multicomponente como si fuera un solo elemento. ¿Cómo hago eso? Y bueno, voy a tener que tomar el volumen atómico, ¿sí? Que lo voy a armar, pero voy a tener que tomar como si fuera un solo elemento. Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen metano, etano, propano, ¿sí? Con distintas proporciones, fracciones molares. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a sacar el peso molecular medio de la fracción condensable.
Con el peso molecular medio van a optar por una molécula que más o menos esté en ese peso molecular. Y esa es la molécula que van a hacer como si fuera una sola cosa, y por el otro lado el incondensable, que será hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, será uno solo también. Para poder hacer y calcular este KD. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ecuación es colocar los volúmenes molares, ¿sí? Acá tenemos los dos elementos, acá en este caso era octano, y en este caso es hidrógeno, ¿sí? Los dos elementos, y los pesos moleculares de los dos, y vamos a sacar un coeficiente. Ese coeficiente, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos efectivamente cómo se calcula y de dónde se sacan los datos. Ese coeficiente nos sirve para sacar el coeficiente de difusión de la mezcla. El coeficiente de difusión de la mezcla es esta ecuación, donde acá este KD es el que sacamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos moléculas, o sea, una que contemple todo el multicomponente, toda la mezcla multicomponente, y en el otro que vamos a contemplar solamente el incondensable. Con eso vamos a hacer el KD que es el coeficiente de Gilligan. Con eso vamos a hacer el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión va a ser el H de gas, ¿sí? Por Cp, por mu, sobre K, o sea, sobre el Pran a la 2/3, dividido el Cp, ¿sí? De la mezcla gas, ¿no? Siempre considerando como gas, como si fuera un gas, porque el que difunde es el gas, no es el líquido, en ningún lado hay líquido acá. Por el peso molecular medio de la mezcla, por la viscosidad, densidad y KD a la 2/3. Con esta ecuación, con este resultado, ¿sí? Voy a hacer algunas observaciones más, para poder calcular definitivamente. Voy a calcular estos valores. La primera, ¿cuál es la presión de incondensable en ese intervalo? La presión de incondensable va a ser la proporción del incondensable por la presión total, ¿sí? Suma de presiones parciales, ¿sí? Y la presión de los hidrocarburos o la presión de la mezcla que está en ese, o sea, tenemos una mezcla multicomponente más un incondensable. La fracción del incondensable por la presión total me da la presión parcial del incondensable. La presión parcial del incondensable menos la presión total me va a dar, por diferencia, la presión de la mezcla multicomponente que va a condensar. ¿Sí? Una vez que saqué esto, presión del incondensable, presión de los condensables, voy a sacar, ¿sí?, la presión de vapor del condensado. Esto a la temperatura T. Esta temperatura T yo no la tengo. ¿Está claro? No la tengo. Porque no sé la temperatura a la que él condensa. Que está el condensado. ¿Sí? Va a ser igual a X1, ¿sí? X1 es la fracción de ese componente, por la presión de vapor a esa temperatura. ¿Sí? La presión de los incondensables van a ser la presión menos la presión del condensado. O sea, lo que estoy sacando es la presión de vapor del condensado, ¿sí?, y la presión de vapor del incondensable en el condensado. Acá voy a calcular la presión media logarítmica, ¿sí?, del incondensable dentro del cuerpo del vapor y la película del condensado. Entonces va a ser esta presión de incondensable que saqué, menos la presión de incondensable inicial en la fase gas, en el cuerpo del condensado en la fase gas, sobre la relación de ellas dos. ¿Sí? Con todo eso, que parece medio extraño, pero si ustedes quieren averiguar sobre esto, en el libro Kahn está las relaciones que establece y cómo y de dónde sale la bibliografía que lo establece. Yo voy a establecer esta ecuación que no es más que otra cosa que la que acabamos de ver en el PowerPoint. Es decir, va a haber H del gas por la delta T más el Kg, que es el coeficiente que hemos sacado, por la presión media logarítmica, por el peso molecular del carbono 8, por el delta H de condensación,
multiplicado por la presión de los hidrocarburos, que es la que sacamos anteriormente, más arriba, menos la presión del condensado a la temperatura T1. ¿Sí? Y eso va a ser igual al H del otro lado, el H del tubo, por ejemplo, en este caso, menos la temperatura del condensado, menos la temperatura del agua media en ese intervalo. ¿Sí? Y lo que quiero encontrar acá es la temperatura del condensado. Si yo saco la temperatura del condensado, que es la gran incógnita, yo puedo resolver la ecuación con el siguiente miembro que tiene. ¿Sí? Una vez que calculé, ¿sí? Acá es otro más, es otro intervalo más, no hace falta volver sobre lo mismo. Yo lo que voy a hacer es voy a sacar el U. ¿Y cómo lo voy a sacar? Como veíamos en la otra ecuación, haciendo la relación. Se lo muestro como habíamos visto en el PowerPoint. ¿Se acuerdan de esto que dijimos? Entonces, lo que voy a hacer es la relación esta. Yo conozco esto porque lo calculé. Ya he sacado la temperatura del condensado, que era mi incógnita, no la tenía. La temperatura del agua la puedo sacar, la temperatura media del agua, o la temperatura de pared del agua. Esto no lo tengo, la temperatura del gas lo tengo y la temperatura del agua lo tengo. Entonces yo puedo sacar por diferencia, una vez que saqué las temperaturas de los condensados, puedo calcular el U de transferencia para ese intervalo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Por eso es que estoy aplicando esa fórmula. Ahora vamos a volver a proyectar. Por eso es que aplico esta forma. Es la misma fórmula, nada más que hecha la razón para despejar el U. ¿Sí? Una vez que calculé el U, eso lo hago para cada uno de los intervalos. Con lo cual, después de eso, puedo calcular cada una de las áreas. Igual que hicimos cuando cortamos en rodajas, esto se hace lo mismo, se corta en rodajas, se hacen los intervalos, se calcula todo igual, con la diferencia que se aplica esta ecuación para cada uno de los intervalos. De esa forma, puedo tener una guía requerida. ¿Sí? Bueno, nos queda, para seguir, vamos a dejar de proyectar esto, y vamos a ir a la proyección del PowerPoint, de nuevo. Bueno. Bien, teniendo esto, lo que nos queda por ver como variante de estos equipos de condensación es la condensación cuando hay fluidos invisibles. ¿Qué pasa cuando hay un fluido invisible? Bueno, lo que pasa, y ustedes lo saben, significa que cuando condensa, por ejemplo, supónganse que tenemos una mezcla multicomponente. En fase gaseosa sigue siendo una sola fase. No se separan en fases por diferencia de densidad. Es muy raro que se separen por diferencia de densidad un fluido gaseoso. Pero sí, en un fluido líquido, porque tienen tensiones superficiales diferentes, entonces generan un cambio de fase. Esos cambios de fase, en el caso de un vapor que va a condensar, cuando empiece a condensar, se van a separar en fases, con lo cual van a trabajar como si hubiera tres fases en ese equipo. ¿Sí? Una fase gas y dos fases líquidas. Entonces, ¿cuál es el problema que puede haber? No, en principio no hay ningún problema. Lo que no tengo que contemplar es que es la misma mezcla multicomponente, sino que tengo que separar la mezcla, porque la condensación va a ir por caminos distintos. Es decir, puede pasar que yo tenga, por ejemplo, agua y aceite. El aceite es más pesado que el agua, con lo cual va a tener un punto de ebullición más alto, por lo tanto va a ser el primero en condensar. Va a condensar él, y va a llegar un momento que va a empezar a condensar el agua. Puede ser al final de la carrera del aceite o en el medio. Eso va a depender de qué aceite es, qué mezcla es, cómo está hecho. Pero hay un momento va a empezar a condensar el agua. Cuando empiece a condensar el agua, el líquido que salga va a ser una mezcla de aceite y agua que después se va a separar. ¿Sí? Pero
¿Cómo se trabaja con estos equipos? Con estos equipos se trabaja como si fueran dos cosas que están mezcladas, es decir, como si fuera agua por un lado, por ejemplo en este caso de agua y aceite, agua por un lado, aceite por el otro. Se sacan los rangos de cada uno por separado. ¿Sí? ¿Cuándo va a empezar a condensar el aceite? ¿Cuándo va a terminar de condensar el aceite? ¿Cuándo va a empezar a condensar el agua? ¿Cuándo va a terminar de condensar el agua? Porque puede pasar esto, por ejemplo, o puede no pasar, pero puede pasar esto, que condensa primero uno, después cae rápidamente y después empieza a condensar por acá, empieza a condensar el otro y empieza, casi es una línea recta. ¿Sí? Eso puede pasar, ¿sí? En este caso, en este comportamiento yo tengo que tener cuidado adecuado. ¿Qué va a pasar? Va a haber un inicio de condensación y acá va a empezar a condensar la otra mezcla invisible. Esto puede ser así o puede ser también que estén superpuestas, es decir, va a empezar a condensar una parte y acá va a haber una mezcla de dos condensaciones diferentes, una condensación de agua y una condensación de el aceite, como decíamos en este caso. Puede pasar eso, o pueden estar totalmente separados, como en este caso, en donde está el aceite por un lado y el agua por el otro. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Vuelvo a decir, se sacan dos rangos de condensación, una para un componente, el otro para el otro, los otros componentes. Y se trabaja de la misma forma que en un intercambiador de multicomponentes, pero teniendo en cuenta cuándo ingresa uno, cuándo empieza a condensar el otro y cuándo termina la condensación. No es muy complicado, vamos a bajar, vamos a hacer un relatorio de condensación multicomponentes, con invisible. Bueno, básicamente acá, bueno, se explica un poco cuando, digamos, el componente invisible puede haber algo, hay un fenómeno adicional que acá dice que pueden tener algún comportamiento parecido a incondensable. ¿Cuándo pasa eso? Pasa eso cuando, supónganse que tienen agua y aceite, como hacíamos agua. Supónganse que el aceite tiene un alto peso molecular, es un aceite pesado. El agua va a estar como gas, pero no va a condensar al inicio de la condensación. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser de incondensable, hasta que llegue a su temperatura que empiece a condensar. En ese caso va a dejar de ser incondensable y se va a transformar en un líquido que condensa junto con el aceite o puede condensar aparte. Pero en el primer momento va a generar un proceso de manejarse como un incondensable, como algo que está molestando. Entonces, por eso es que tenemos también, y yo me olvidé de decirlo, tenemos que hacer el rango de condensación de una de las mezclas y el rango de la otra, para ver si se mezclan, el periodo en donde no se mezclan, uno de ellos, que es el que condensa después, está haciendo de incondensable a los otros, ¿sí? A la otra mezcla. Bien. Bueno, el balance de masa se hace igual como si hiciera un incondensable. Una vez que yo determiné las entradas y salidas, en el periodo en donde no está condensando, trabaja como si fuera un incondensable aquel que no condensa. ¿Sí? Hago los intervalos por tengo que hacer. En el caso de los intervalos, en este tipo de situaciones, tendría que tener mucho cuidado de no separar los parejos, sino que voy a tener que separar al menos, inicio de condensación, inicio de la condensación del inmisible, ¿sí? O sea, inicio de la condensación de uno de ellos. Inicio de condensación de inmisible, por lo menos, y fin de la condensación general. ¿Sí? Por lo menos esos intervalos. ¿Por qué? Porque ahí va a haber mucha turbulencia. En un primer caso voy a tener como si fuera un incondensable, y en el segundo caso ya voy a tener a los dos condensando juntos. Bueno, básicamente
Esa es la diferencia, ¿sí? Voy a tener que aplicar exactamente la misma ecuación de incondensable en el intervalo en el que el invisible aparece como incondensable. Esa es la diferencia concreta. El resto es como si fueran una zona de condensación de mezcla y el invisible. El invisible también está condensando. En este caso, o sea, un primer periodo que hace como incondensable, un segundo periodo en donde hacen los dos elementos, las dos fracciones, están condensando juntas, ¿sí? En ese caso, se hace un coeficiente de transferencia de gas promedio combinando el promedio de la condensación para el intervalo del invisible, ¿sí? Y el área requerida se calcula exactamente igual, ¿sí? Bueno, espero que se haya podido entender cuál es la diferencia. En el caso de incondensable, bueno, vimos que había un fenómeno difusional. En el caso de condensación con invisible, hay una primera parte, por eso yo saco los dos rangos de condensación, el rango de condensación de uno de los invisibles y el rango de condensación del otro, para ver si hay solapamiento y también para ver el periodo o el momento desde que empieza la condensación hasta que el otro empieza a condensar. En ese momento funciona como incondensable el invisible que no está condensado. Y en ese caso lo considero como incondensable y después lo considero como un condensador normal y común, donde todos los componentes fueron una mezcla homogénea, porque todos van a condensar, no va a haber problema de resistencia a la transferencia de masa, ¿sí? Con lo cual no va a haber ningún problema, ¿sí? Bueno, eso es todo, espero que se haya podido entender, no es un tema fácil para explicar, es mejor trabajarlo en forma charlada, digamos, y verle las caras. Desgraciadamente no lo puedo hacer, así que bueno, espero que haya sido medianamente entendible. Los próximos videos vamos a hacer un video de multicomponente, vamos a hacer un video de multicomponente, un video de multicomponente incondensable y un video de multicomponente y invisible, para que veamos la diferencia entre cada uno de los ejercicios. Después yo se los voy a subir. Bueno, nos vemos en el próximo video, vamos a seguir con esto. Hasta luego.